investigadores de la versión internacional le encuentran el verdadero significado a muchas palabras. Entonces, mis amados hermanos, ahí está el motivo por qué no encontramos la palabra arrogancia. Me gusta mucho la palabra arrogancia porque en el libro de Job está contenida y esa fue la palabra que le hizo daño a Job. La expresión arrogancia fue la que llevó a Job a un estado lamentable. Entonces, para que vean ustedes que Job, además de ser, el Señor lo identifica como un hombre perfecto, como un hombre temeroso y como un hombre que sabe hacer lo bueno. Él tenía problemas con la palabra arrogancia. En su vida había mucha arrogancia y por eso el Señor lo tuvo que llevar a una condición que se descubriera, que descubriera su propia vida, que descubriera su propio medio que le hacía daño o lo perjudicaba para con Dios. Entonces, el Señor somete a Job a una prueba. La gente piensa que Dios me prueba a mí para Dios conocerme. Oiga, el pensar que tiene la mayoría de gente es que Dios me pone a mí en una prueba para Dios conocerme. Y resulta que Dios me lleva a mí a determinada prueba es para que yo aprenda a conocerme, que yo sepa cuál es el carácter que identifica mi ser, que yo entienda cuál es el carácter que me hace bien o que me hace mal. Y precisamente yo escribí aquí un significado de la palabra prueba. Dice, experiencia dada por Dios. Escuchen, prueba, hablando de cristiano, dice, experiencia dada por Dios para autoexaminarse cómo somos. ¿Ya? Para autoexaminarnos cómo somos y mostrarnos en cualidades ante los demás en ese autoexamen. Entonces, amados hermanos, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice, un día Samuel le dijo a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres y niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Havilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos,
y en fin todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor, pero a la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hasta Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa estos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel: ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Por todo lo demás pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste en manos del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas y el botín. Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrendarlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que le obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebelión es tan grave como la adivinación. Este es el versículo clave, mis hermanos. La rebelión es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, Él que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él
y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya había pasado. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Amén. Ahora que digo en el nombre de Jesús el Señor, se me vino a la mente, hay dos versículos aquí, a donde Samuel no le dice, Saúl no le dice a Samuel, el Señor nuestro Dios, sino que le dice, el Señor tu Dios. Y eso deja entrever lo que había en el corazón de Saúl. ¿Cómo es que yo aquí entre mis hermanos yo voy a decir tu Dios, hermano? Yo tengo que decir el Señor nuestro Dios. Y aquí vemos al rey y estaba haciendo culto, estaba haciendo sacrificios y estaba haciendo una ceremonia que le competía al profeta Samuel. Y Samuel había sido enviado por Dios para hacer esas ceremonias y para darle mandadito negativo a Saúl. Y encontró que Saúl, desobedeciendo la palabra de Dios, cogió todo lo que era de valor, oro, plata. Aquí no está diciendo de oro y plata, pero habla del botín. Samuel le habla del botín y en el botín está incluido todo lo que es dinero. Y además de dinero en oro y cobre y plata, se reunió el ganado gordo, las ovejas gordas y yo no sé si los burros gordos también, porque hasta burro el Señor mandó que mataran. Yo creo que no da lástima matar un buey, una vaca, una oveja, pero sí da lástima matar un burro. Y el Señor dijo que hasta con los burros había que terminar. Con todas las edades, desde los más viejitos hasta los niñitos recién nacidos, había que destruirlos a todos. El Señor es el dueño de la vida y el Señor sabe cuándo le da finalidad a la vida. Y precisamente yo oía a un hermano que le daba gracias al Señor porque permitía que el diablo diera la enfermedad. Y no es el diablo, para el hermano que lo dijo. Dice la palabra, el Señor da la enfermedad y el Señor da la cura. Él es el que dispone de todo, Él es el que permite todo con un propósito. El diablo no es sino un mensajero del Señor. Escuchemos, aprendamos eso, que el diablo no es sino un simple mensajero del Señor. Y el Señor lo usa cuando quiere, pero siempre el diablo sale perdiendo en los mandados del Señor. Siempre sale perdiendo, amados hermanos. Entonces, hablando de la palabra arrogancia, eso era lo que había en la vida de Saúl. Y esa palabra ha existido también en cada uno de nosotros, amados hermanos. La arrogancia no fue de esos personajes determinados. Aquí nosotros nos hacemos arrogantes cuando ya pasamos a la primaria, cuando ya pasamos al bachillerato, y si pasamos a la universidad, qué arrogancia, qué arrogancia. Y les parece que yo soy el sabedor de todo y que yo me los gano a todos, yo hablo mejor, yo camino mejor, yo visto mejor y yo soy el que sé decir las cosas. Y en verdad todo eso se llama arrogancia. Arrogancia, mis amados hermanos. La rebeldía
es tan grave como la adivinación. Oigan, amados hermanos, el que es rebelde con Dios es como si fuera un adivino. Lo importante es eso. Y dice, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Oigan, la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto me llama la atención una cosa. Saúl, un hombre de Dios. Saúl, ungido por Dios, pero era arrogante. ¿Y qué lo identifica en este versículo? Su arrogancia, como rebeldía. ¿Y qué es rebeldía? Rechazo. Yo no acepto esa palabra. ¿Quién dijo que es así como dice Dios? ¿Acaso yo no soy el rey? Y hablando de nosotros, ¿acaso yo no soy el dueño de mi vida? ¿Acaso yo no sé lo que es bueno y lo que es malo? ¿Acaso yo no sé lo que estoy haciendo? De pronto hablamos así. Pero eso es rechazo a la palabra de Dios. Cualquier otra teología que yo quiera aplicar o añadir a mi vida, distinta a la teología de Dios, eso se llama rebeldía. Y eso se llama hechicería, y eso se llama idolatría, y eso se llama un espíritu como el de un adivino. La misma cosa. Entonces, el Señor nos ha llamado para que en todo le obedezcamos y le demos gracias. Que le obedezcamos y le demos gracias. Eso es lo que el Señor persigue. El Señor adora más que se le obedezca que todo lo demás que yo haga. ¿Sí? El Señor le agrada que uno le sea obediente, aunque no ore, aunque de pronto no le cante, aunque de pronto no lea la palabra. El Señor le agrada que uno esté haciendo su voluntad. Eso es lo más importante para Dios. Eclesiastés 7, 8 y 9. Vale más el fin de algo que su principio. Allá le metieron buen negocio en la Reina Valera. Allá dice vale más el principio de un negocio o del negocio, algo así. Y dice, vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Mira, aquí está también la palabra arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Oiga, ¿quién es el arrogante? ¿Quién es el que se enoja con facilidad? ¿A quién es que le sale chispita por cualquier cosa? ¿Quién es que bote espumita de la rabia? Dice, esas son las cualidades de ¿quién? Del necio, termina aquí. Esas son las cualidades de un necio. Pero ¿cómo es que eso va a ser igual en un hijo de Dios que en un necio que no conoce la palabra? De ninguna manera. Ya nosotros hemos sido transformados por la sangre de Cristo. Y como transformados por la sangre de Cristo, vivimos por su palabra. Nos alimentamos por la palabra y tenemos cualidades según la palabra. Ya nuestras cualidades no son las cualidades de la gente que desconoce la palabra de Dios. Entonces, por eso el significado de hoy es que el que es obediente es agradecido con Dios. Amén. Hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en alta mar, sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un Dios, aunque te creas que lo eres. Tú eres un simple mortal. Aquí está otra vez lo que le permite hacer la arrogancia al hombre. Ahí está. ¿Qué le permite hacer la arrogancia al hombre? Creerse alguien, creerse algo. Y este era un rey que se dijo, la palabra aquí me gusta porque dice, se dijo en su intimidad, soy un Dios. Me siento en la mar como en un Dios.
Y hay otros pasajes que habla de que se siente en las alturas, se siente en un trono. Entonces, ¿quién produce todo eso? Una palabra que se llama ¿cómo, amados hermanos? Arrogancia. Sí, la arrogancia es el origen de una cantidad de situaciones difíciles y que le traen muchas pruebas al hombre. Fíjense, aquí las acciones de gracia hoy, dándole gracias al Señor porque pasamos determinadas pruebas y pudimos vencer en las determinadas pruebas. Amén. Sí, a casi todos le daban gracias a Dios porque en la lucha ahí estuvo el Señor, en la dificultad ahí estuvo, en el hambre ahí estuvo el Señor, en la enfermedad, en el peligro, en el fracaso ahí estuvo el Señor. ¿Sí? Ahora que hay una cosa que no les he dicho, cuando el Señor manda la prueba, ahí está el otro viendo para ver cómo nos friega en la prueba. ¿Oyeron? Ahí está el otro que no pierde oportunidad y él aprovecha la prueba que Dios manda. Eso sí es verdad. Eso sí es muy cierto. Miren lo que estaba pasando con Carlos Cuello. Miren, los síntomas eran normales. Porque la persona que tiene apendicitis, si le alzan la pierna, ¡ay!, le duele. Fiebre, vómito, mareo, de todo. Y Carlos nada de eso tenía. Entonces decían, ese como que le está medio empezando. ¿Sí? Ahora, ahí estaba el enemigo del Señor y el enemigo de nosotros maquinando todo para ver si él lo destruía, para ver si hacía daño, porque él no pierde la oportunidad, porque él quiere, él vino ¿para qué? Para tres cosas: robar, matar y destruir. Entonces, mis amados hermanos, el Señor quiere es que le obedezcamos, que seamos fieles y que pisoteemos la arrogancia que hay en nosotros. Es que nacemos, la traemos heredada, amados hermanos. La heredanza, la arrogancia no la cojo yo porque me voy superando. La arrogancia viene conmigo, nace conmigo y yo como que la empiezo a alimentar de acuerdo a las características, de acuerdo a lo que yo me creo que soy. Amén. De acuerdo a lo que yo me creo que soy, así empieza a alimentarse y a engordar la arrogancia. Hermanos, despojémonos de la arrogancia. Despojémonos cada día de la arrogancia. Eso no significa sino buscar el enojo de Dios. La arrogancia no busca sino la prueba de Dios. Porque entre más arrogante soy, más prueba manda el Señor. Bien, amados, vamos a leer el otro pasaje que se encuentra en Marcos 7 del 21 al 23. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Oigan, amados hermanos, ¿quién origina todas estas expresiones? Mire, el común denominador para todo esto que está aquí es precisamente la arrogancia. ¿Y qué es la arrogancia? Lo que yo creo que soy. ¿Ya? Lo que yo estimo que soy. Pero no según la voluntad ni los principios de Dios, sino según mis propios principios. Por eso les decía que el Señor
es quien produce la prueba y el otro individuo aprovecha la prueba. Pero el Señor no es para conocerme a mí. El Señor es para que yo aprenda a conocerme, para que yo mismo me lea mi propio libro y para que yo mismo me entienda si estoy haciendo la voluntad del Señor o estoy haciendo mi propia voluntad. Entonces, la arrogancia es como la ley, que el Señor dice que la ley vino para descubrir todo el pecado de nuestras vidas. Para eso el Señor introdujo la ley. Y para que el Señor ha permitido que venga también la arrogancia en nuestras vidas. Para que la arrogancia brote también todo lo que somos. Y que si estamos en Cristo, aprendamos a descubrir esa arrogancia. Y la cambiemos por obediencia y acción de gracias. Amén, hermanos. Vamos a leer entonces Primera de Juan 2:16. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Siempre cierra, casi siempre, con la palabra y la arrogancia. Y la arrogancia. En el versículo anterior terminó como último la arrogancia y aquí también. Y la arrogancia. Entonces, ese es el problema nuestro, amados hermanos. La arrogancia. Superemos ese impasse. Superemos esa dificultad. Entonces, aprendemos a ser obedientes. Entonces, aprendemos a estar a la iglesia pendiente. ¿Qué me toca hacer? ¿Cada cuánto lo tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Cuando pisoteamos esa arrogancia, la iglesia se va a superar. La iglesia se va a mejorar y la iglesia va a crecer. Cuando yo les he estado hablando de esto, es que en mi sentir tengo que para final de este año, la iglesia no es la de ahora, amados hermanos. Créanlo y estemos orando por eso. Estemos orando por eso. Yo lo veo ya. Y en el nombre del Señor lo afirmo, delante de la presencia del Señor. Y para que eso se dé, hay que hacer un trabajo grande también. Sí. Yo estoy empezando a hacer ese trabajo ya. Yo lo he empezado, hermanos. Y les exhorto a todos, hagamos todo ese trabajo. ¿Y sabe cuál es la clave? Ir a ganarme a los demás. Ir a ganar a otros. Ir a compartir con otros el evangelio. Ir a demostrarles a otros que yo pienso en él, que yo oro por él, que yo me acuerdo de él y que yo lo tengo en mi mente o la tengo en mi mente. Ese es el trabajo que el Señor me está indicando hacer para que la iglesia este año esté fortalecida. Amén, hermanos. Bueno, entonces vamos a leer Romanos 12:16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Oigan, este versículo contiene la palabra que seamos solidarios ¿con quién? Con los humildes. Con los humildes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo bote la arrogancia para ser humilde. Que pisotee la arrogancia para ser humilde. Y cuando yo practique esa humildad solidario con mis hermanos, los que de pronto tengo en menos estima que a mí mismo, porque de pronto estimamos, pues de pronto el diablo nos ha metido la mechita que somos de más consideración que otros hermanos. No es cierto, mis hermanos. El Señor nos dice, vayan y únanse a los más humildes, solidarícense con ellos, ámenlos, demuéstrenle que usted es igual que Él.
Al hermano más humilde, más que considero menos, demuéstrele que es igual a mí. Demuéstrele que tiene la misma capacidad mía. Demuéstrele que Dios lo ama igual que a mí o de pronto más que a mí. Porque si yo tengo más conocimiento, yo tengo más problemas con Dios. Y el que tiene menos conocimiento tiene más el favor de Dios. Entonces espero que esta palabra arrogancia cambie nuestro parecer. Y si el Señor nos permite cambiar esta palabra por la palabra humildad y por no creernos que lo sabemos todo y que sabemos más que los demás, el Señor nos va a dar una iglesia bendecida, amados hermanos. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Repito, amados hermanos, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Aleluya. Hay unas palabras tan bonitas aquí y las quiero repetir. Primero dice que hable con los ricos de la iglesia. Está hablando principalmente con los hermanos, con aquellos que son de fe. Y si se tropieza con los que no son de fe, dígales también el mismo mensaje. Que no sean tan arrogantes. Aquí empieza la palabra de primero, porque es el resultado de muchas cosas. A los ricos, que no sean arrogantes y que no pongan su esperanza en las riquezas, porque esas riquezas son inciertas. Ahora, ¿cuál es la riqueza segura? Sino en Dios que nos provee de todo en abundancia. Ahí está. No es en la riqueza, sino en quién, amados. En Dios que nos provee todo en abundancia. A veces pensamos, yo soy un pobre miserable, yo soy un pobre arruinado, yo soy un mediocre que no tengo ni casa, ni un pedazo de tierra, ni a donde cae muerto, dicen así. El Señor te dice, pon la esperanza en Él, pon la esperanza en Él, que Él todo lo provee con abundancia. Pero a veces escasean las cosas porque no ponemos la esperanza en Él, mis amados hermanos. Cuando no da resultado lo que yo planeo, lo que yo proyecto, es porque pongo mi propia esperanza. Me radico en mi propia esperanza por medio de la arrogancia que vive en mí. Pero cuando pongo todo en las manos del Señor y dependo de Él y le digo, tú eres quien produces la cosecha, tú eres quien mandas la lluvia, tú eres quien me alimenta todos los días, de alguna parte me mandan una yuca, un plátano, el Señor todo lo provee en abundancia, ¿sí? Y al Señor le agrada la humildad más que los sacrificios. Al Señor le agrada la obediencia más que los sacrificios. La ira del hombre es por la arrogancia del hombre. ¿Correcto? Cuando yo me ubiqué en Dios, la ira de Dios es santa, es justa, es buena. Pero resulta que la ira del hombre es por la arrogancia. Es por la arrogancia. Sí. Bien, mis amados hermanos, agradecido por el Señor, por estar aquí compartiendo su palabra. No sé si hay más.